Pues nada, yo creo que podemos ir empezando, si os parece. Fenomenal. Pues nada, buenos días a todos. La verdad que es un verdadero placer moderar hoy esta mesa de presente y futuro de las terapias avanzadas. Y permitidme que lo primero que haga sea presentar a nuestros ponentes. Contamos con 4 ponentes de excepción. Elena Casaus Lara, coordinadora de la Estrategia de Terapias Avanzadas de la Comunidad de Madrid. La doctora Mariana Bastos Oreiro, médico, hematóloga y coordinadora del Servicio de Linfomas, coordinadora del área de linfomas del Servicio de Hematología del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Jordi Faus, Santa Susana, socio de Faus y Moliner, y Álvaro Abad Fernández de Valderrama, asociado senior regulatorio de Hogan & Lovells. Bueno, yo creo que ya en ediciones anteriores hemos hablado de este tema tan apasionante y la verdad que es gratificante ver cómo en los últimos meses se han producido acontecimientos o tomado decisiones que están alineadas con lo que nuestros ponentes debatían en anteriores foros. Por lo tanto, es gratificante ver cómo de alguna u otra manera acertamos con el debate que se genera en este foro. Y para aquellos que no estéis tan familiarizados con las terapias avanzadas, deciros que las terapias avanzadas son medicamentos de uso humano que se basan en células, en genes, terapia génica, células, terapia celular o tejidos, ingeniería de tejidos, y que han supuesto un auténtico hito en la historia de la medicina, ya no solo en el tratamiento de linfomas, ya no solo en el tratamiento de cánceres hematológicos, sino un nuevo paradigma en el tratamiento de enfermedades graves y con mal pronóstico. Y en el mundo de la oncología, los medicamentos CAR-T han supuesto un nuevo abordaje para el tratamiento de linfomas agresivos. Y es que han supuesto una puerta de esperanza a pacientes que tenían una enfermedad grave, trayendo y haciendo realidad la medicina personalizada con mayúsculas. Y es que no puede haber una medicina más personalizada que aquella que se fabrica de manera individualizada con las propias células de los pacientes. Y como este tema es un poco más complejo, hemos querido presentaros un vídeo que os explique de forma gráfica y muy sencilla cómo funcionan estos medicamentos CAR-T. Así que si me podéis proyectar el vídeo, por favor. Pues yo creo que espero que os haya ayudado a entender un poco más cómo funciona esta terapia tan avanzada que os mencionaba y tan revolucionaria para los pacientes. Pero la verdad que yo creo que no me perdonaría desaprovechar la oportunidad de contar aquí con una experta que es médico, que es hematóloga y que trata a diario con estos pacientes. Y yo creo que, Mariana, muchas gracias. Y si nos pudieras explicar, aquí la audiencia son la mayoría abogados, ¿vale? Entonces, si nos pudieras explicar de forma que te consigamos entender, ¿no? ¿Por qué se dice que esta terapia es tan revolucionaria? ¿Cómo les cambió la vida? ¿En qué se diferencia? Hola, ¿se me escucha? Sí. Bueno, buenos días a todos. A ver, la terapia CAR, voy a hacer un pequeño resumen porque el vídeo está claro, pero yo creo que no tan claro. Básicamente, nuestros linfocitos T nos defienden de los tumores, pero a veces no lo consiguen. Entonces, cada célula en el organismo tiene información para expresar proteínas, pero no tiene la información suficiente para expresar una proteína que se una de forma eficaz, efectiva al tumor para eliminarla. Entonces, lo que se hace con la terapia CAR-T es que a través de un virus que se mete en las células del paciente, le da a la célula la información genética suficiente para permitir que en la superficie de la célula se exprese una proteína que se va a unir al tumor para destruirla. Esa es la tecnología que usa la terapia CAR-T. Esto implica un montón de pasos, porque implica sacarle los linfocitos al paciente, conectarlos a una máquina, mandarlo fuera del hospital, incluso fuera de España, a cambiar, a transformar estas células. Eso es más o menos 3 semanas, 4 semanas, las células vuelven. O sea, es toda una tecnología muy compleja que la primera vez que lo oímos probablemente pensábamos que era ciencia ficción, pero es una realidad total actualmente. Y además esto ha conseguido cambiar completamente la perspectiva sobre todo de la supervivencia de los pacientes con linfomas agresivos. 5 años para atrás o 6 años para atrás, cuando uno tenía un paciente que había fallado a la quimioterapia estándar de primera línea de estas características, la única información que se podía dar era que el paciente iba a fallecer, las posibilidades de fallecer eran cercanas al 100%, y esto ahora mismo consigue curar a más del 40% de los pacientes. Este tipo de resultados en la oncología es muy difícil de obtener, y por eso es tan revolucionario. Yo creo que es clarísimo. Muchísimas gracias. Pues
Bueno, yo creo que es impresionante, ¿no? Entonces, al final, el objetivo de esta mesa es que para estas terapias, en España existen dos instrumentos fundamentales que nos indican cómo debemos utilizarlas, ¿no? Y los dos instrumentos fundamentales son el Plan Nacional de Terapias Avanzadas y la futura regulación europea, especialmente lo que le afecta a las terapias avanzadas. Y es lo que vamos a tratar en esta mesa, ¿no? Entonces, en la primera parte de la mesa vamos a tratar con Elena y con Mariana el Plan Nacional de Terapias Avanzadas 5 años después de aprobación, para entender pues, qué cosas han funcionado bien y qué cosas podríamos mejorar. Y en la segunda parte de la mesa, con Jordi y con Álvaro, vamos a tratar el paquete regulatorio europeo con especial foco a las terapias avanzadas. Entonces, empezamos directamente con la primera mesa. Elena, yo creo que si nos pudieras explicar un poco a la audiencia en qué consiste el plan, qué regula fundamentalmente. Muy bien. Bueno, primero de todo, muchas gracias a CEFI por invitarme a participar hoy en esta jornada. Y efectivamente, como se decía en el vídeo, las CAR-T son terapias avanzadas, pero las terapias avanzadas no son algo novedoso. La primera terapia avanzada la aprobó la Comisión Europea en el año ya 2009, o sea, hace 15 años. Pero es verdad que hasta el 2018, que es cuando se aprueban las dos primeras CAR-T, no hay un cambio de paradigma en todo el abordaje de estas terapias avanzadas, concretamente de las CAR-T. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, pues porque, como muy bien ha explicado Mariana, tiene mucho impacto asistencial. El proceso para la obtención de las células, la manipulación genética y volver a infundirlas al paciente es un proceso más similar a un trasplante de precursores hematopoyéticos que otra cosa. Entonces, ese impacto asistencial hizo plantearse a nivel nacional un reordenamiento, adoptar una estrategia organizativa, que ahora voy a explicar un poquito cómo es esta estrategia, pero además son medicamentos pues, que tienen la particularidad de que el tratamiento es una sola vez, o sea, se infunden las células y eso es el tratamiento. El valor de estas CAR-T a veces puede llegar a ser potencialmente o casi curativo. Hay pacientes que después de 18 meses han remitido completamente la enfermedad y están pues, en remisión completa, ¿no? Nunca se puede hablar de curación, ¿no? Mariana, tú corrígeme, pero bueno, tienen un potencial valor muy elevado y eso hace pues, que el precio del medicamento sea elevado porque tiene un valor muy alto. Entonces, se han adoptado también estrategias de lo que se llaman pago por resultados, es decir, se comparte el riesgo entre la Administración y la compañía farmacéutica, de manera que se va midiendo a lo largo del tiempo si se cumplen determinadas variables clínicas y, en ese caso, si se han cumplido, se paga una cuota. Claro, todo esto implica un seguimiento del paciente. Entonces, esto de las CAR-T lo que se vio es que empezaba a involucrar a muchos agentes, Ministerio de Sanidad, gestores en las comunidades autónomas, la parte asistencial, la industria farmacéutica, también los pacientes de MUFACE, MUGEJU, EISFAS, bueno, las mutuas, y por eso se crea el plan. El Plan Nacional es una iniciativa, la verdad, pues, de coordinación que, bueno, yo creo que España fue pionera y que tuvo, bueno, que en líneas generales yo creo que se puede valorar muy favorablemente y lo que viene a hacer es un modelo organizativo que pretendía garantizar, se basa en 3 pilares, la eficiencia, la seguridad y la equidad, ¿no? Para garantizar que todos los pacientes que fueran candidatos a estas terapias accedieran a ellas. Y este modelo asistencial organizativo lo que se basa es en la designación de unos centros pues, acreditados, o bueno, unos centros, en principio iban a ser centros CESUR, que es una tipología de centros que los designa el Ministerio y que se hace siguiendo un Real Decreto. Finalmente se hizo de otra manera, pero bueno, lo importante es que se ha creado una red de centros. Ahora mismo, por ejemplo, la Comunidad de Madrid aporta 7 centros para tratar pacientes con terapias CAR-T y bueno, pues este modelo organizativo también iba acompañado de una serie de procedimientos de cómo se tienen que derivar los pacientes entre comunidades autónomas, bueno, una serie de instrucciones. Y a su vez, lo que se elaboró en el seno de este plan es para cada medicamento de terapia avanzada, o las CAR-T en concreto, unos protocolos farmacoclínicos de uso en todo el Sistema Nacional de Salud, de manera que todas las comunidades autónomas tienen que, todos los hospitales tienen que basarse en los criterios de selección de pacientes para garantizar esta equidad en el acceso. Y un tercer elemento muy importante es que se ha creado un grupo de valoración también centralizado a nivel del Sistema Nervioso Central, Sistema Nacional de Salud, perdón, y que este grupo de valoración lo que hace es que comprueba que cada solicitud de tratamiento del paciente pues, cumple los criterios que establece el protocolo farmacoclínico. De esta manera se garantiza la equidad en el acceso, es decir, el paciente que cumple esto, pues por supuesto se le administra la terapia y el paciente que no es candidato porque no cumple estos
estos criterios, pues no es valorado favorablemente. Y básicamente esos son los 3 pilares del Plan Nacional. Súper claro. Muchas gracias, Elena. Pues tenemos el punto de vista de la Administración. Yo creo que, Mariana, sería súper bueno complementarlo desde el punto de vista de los pacientes, de los profesionales. ¿Qué ha supuesto para vosotros tener este plan, ¿no? Bueno, para nosotros ha sido clave tener este plan y estoy de acuerdo con Elena, que ha sido pionera España en este sentido, porque bueno, es un cambio completo de paradigma, de pensamiento de cómo tratar a un paciente y inicialmente eso ha sido difícil de incorporar, ¿no?, en el pensamiento clínico, ¿no? Toda la complejidad que tiene, los pasos que hay que dar. Entonces, que haya centros designados con criterios específicos, protocolos para seguir, protocolos para identificar qué pacientes específicos se pueden beneficiar. Eso ha ayudado indudablemente a la selección de pacientes, a la derivación de pacientes y de alguna forma a que haya equidad en la terapia. Es difícil, porque es cierto, por ejemplo, inicialmente eran 10 centros los que estaban en España. Ya. Es difícil. A ver, siendo sincero, no es lo mismo que un paciente esté aquí a la vuelta del Gregorio Marañón que en Extremadura, por dar un ejemplo. O sea, esa equidad tiene que existir y se ha hecho muchos esfuerzos para que esa equidad exista, pero bueno, no se llegan a los niveles óptimos que querríamos, eso es una realidad, pero indudablemente el sistema, todo lo que nos han apoyado ha ayudado mucho a que esto haya avanzado y de alguna forma se haya incorporado a nuestra práctica clínica. Sí, sí, total. Yo creo que, Elena, por complementar un poco, o sea, decías, este plan yo creo que bueno, fue revolucionario y adelantó incluso a muchos países de la Unión Europea aprobándose por primera vez este plan, ¿no? Pero si tuvieras que echar la vista hacia atrás, ¿cuáles crees que han sido los principales logros, ¿no? ¿O qué destacarías, de qué os sentís orgullosos de este plan? Bueno, pues como decía antes, yo creo que primero yo creo que es un acierto el concentrar en determinados centros, porque bueno, hay una alta complejidad y una especialización y pues muchos aspectos que tienen que estar concentrados y eso yo creo que es muy, muy positivo. Y luego la creación de este grupo centralizado para valorar las solicitudes también pues garantiza esta equidad. ¿En qué podríamos...? Bueno, un tema que a mí como gestora me parece que introduce el plan y que me pareció, vamos, a todas las comunidades autónomas también, una gran idea y es el tema del pago del medicamento. Por primera vez se ha establecido que estos medicamentos de terapia avanzada los paga el hospital de origen del paciente, la comunidad autónoma de origen, ¿no? Entonces, en la Comunidad de Madrid, bueno, Mariana lo sabe porque el Gregorio Marañón fue el primer centro de CAR-T de adultos, recibimos muchísimos pacientes de otras comunidades autónomas, 1 de cada 4. Entonces, estos medicamentos, lógicamente, como digo antes, tienen un impacto económico importante. Entonces, uno de los procedimientos, el de derivación de pacientes, establece esta peculiaridad. Si bien es cierto que esto debería regularse, porque esto va un poco, contraviene la ley de, no me acuerdo ahora qué número es, pero la de derivación de pacientes en el Sistema Nacional de Salud. En el artículo 4 establece que esos gastos se compensan a través del Fondo de Cohesión y el Fondo de Cohesión no funciona como debería funcionar, ¿no? Eso lo dijo el Tribunal de Cuentas en 2017 tras una auditoría y por lo tanto está muy bien que estos medicamentos se paguen en la comunidad autónoma de origen, pero esto debería regularse y no estar en un procedimiento en el seno del plan porque ya digo que ya sabemos lo que pasa con los planes, contravienen las normas. Eso yo creo que sería uno de los aspectos más importantes que yo creo que han venido a establecerse. Sí. Sí, desde luego, no es fácil determinarlo, o sea que sí, desde luego. Y si fuéramos a los aprendizajes, ¿no? ¿A qué 2 aspectos o 3 clave crees que se deberían revisar, ¿no? Han pasado 5 años ya, tenemos una experiencia en la Comunidad de Madrid, yo creo que, vamos, inmensa. ¿Qué crees que podríamos revisar del plan? Bueno, yo creo que por un lado, con todo lo que va a venir, lo que está viniendo ya ahora tenemos un nuevo medicamento, nuevas indicaciones de los que ya estaban. Creo que corremos el peligro de que se colapse las valoraciones, que se colapse porque hay mucha, bueno, no hay mucha burocracia, la verdad es que los anexos del Ministerio son bastante sencillos, pero corremos el riesgo de que esto se colapse, porque además las CAR-T ahora estamos en oncomatología, pero las
CAR-T ya hay ensayos en tumores sólidos, en cáncer de mama triple negativo, en enfermedades autoinmunes, en lupus, y bueno, esto no ha hecho más que empezar. Entonces, este plan yo creo que hay que mirarlo con perspectiva, con todo lo que va a venir, y habría que plantearse cómo dimensionarlo. Y luego, además, yo siempre digo, porque las terapias avanzadas hay vida más allá de las CAR-T, hay terapias génicas y que también habría que abordarlas en el seno de un plan nacional. De hecho, es que el plan se llama Plan Nacional de Abordaje de Terapias Avanzadas. Y luego pusieron 2 puntos medicamentos CAR. Ahora tendría que poner 2 puntos terapias génicas, 2 puntos. O sea, hay muchísimo por desarrollar. Y luego una pequeña puntita yo quiero añadir, porque ayer estuve escuchando aquí a César. Pues hay situaciones, esta situación que, como estamos en un foro de juristas, de los medicamentos yo les llamo cuando están en el limbo. El limbo es desde que la Comisión Europea autoriza hasta que el día 1 hay comercialización efectiva. Y cuando aparece un paciente para un medicamento que está en esta situación, no hay nada regulado, hay un vacío legal. Se tramita por medicamentos en situaciones especiales, pero está mal tramitado porque medicamentos en situaciones especiales no es ese caso. Y esto, claro, es un problema para los medicamentos de terapia avanzada porque todos los medicamentos de terapia avanzada, absolutamente todos, tienen acuerdos de riesgo compartido. Entonces, en esa fase de limbo lo que no se puede es, si surge un paciente y tiene esa necesidad, suministrar el medicamento sin un acuerdo de pago por resultados. Y entonces, ¿qué va a hacer? ¿Cada comunidad autónoma va a negociar un acuerdo de pago por resultados para esa situación? Eso tampoco puede ser. Entonces, ahí sí que tendría que regularse a nivel del Ministerio que estos medicamentos, porque lógicamente tienen un valor elevado, porque tienen un posible valor terapéutico muy elevado, pero no se puede pues pagar esa cantidad sin tener un riesgo compartido. Entonces, esa situación sí que hay que regularla. Ayer se decía aquí que no era, no, sí que tienen que regularla desde, aprovechando que van a hacer una reforma legal que ayer estuvieron comentando, pues esa situación es muy importante que la regulen. Vale, queda registrado, ¿no? A ver si me cojo el guante. Seguro que sí. Vale, perfecto. No, yo creo que sí, o sea, son los aspectos que has comentado son claves, sin duda. Y Mariana, desde tu punto de vista, desde el punto de vista asistencial, con la experiencia que habéis tenido aplicando el plan, ¿no? ¿Qué crees que debería revisarse o qué crees que podemos mejorar, ¿no? en el plan? Bueno, sin duda la parte de la agilidad en la respuesta. Si bien las respuestas han sido ágiles y cada vez más rápidas y se ha ido mejorando con el tiempo, hemos ido afinando los circuitos y eso ha ido mejorando, sin duda. Pero la aplicabilidad de la terapia CAR, como decía Elena, va a ser amplísima y sí que necesitamos agilizar los circuitos y los tiempos de respuesta a veces para que esto mejore. Hay que tener en cuenta que los pacientes, sobre todo, igual no tanto el resto de los pacientes que se va a incorporar, pero cuando hablamos de oncología y sobre todo cuando hablamos de pacientes hematológicos, hablamos de pacientes donde el tiempo es contrarreloj. Y un día, 2 días y una semana ni hablar pueden cambiar completamente la historia del paciente. Incluso hay cerca de un 15% de pacientes que se pierde en la espera de la infusión de un CAR-T. Por eso aquí el tiempo es clave. Entonces, afinar los circuitos del todo, o sea, que están muy afinados, no digo que no, y sobre todo que esto se apoya mucho en las comunidades, cada comunidad lo tiene organizado diferente y es cierto que, y no es porque Elena esté aquí, pero Madrid ha ayudado mucho y se ha diferenciado con el resto de las comunidades a agilizar ayudando en conjunto con el Ministerio, no a poner más trabas para llegar hasta la aprobación del Ministerio, ¿no? Pero bueno, más se tiene que agilizar para que el tiempo sea el mínimo posible para optimizar los resultados, sin duda. Perfecto. ¿Y planteáis alguna posible modificación en la autorización centralizada o...? Perdona. En la autorización centralizada también, ¿no? De ver si tendríamos que ir al comité de expertos a nivel centralizado o habría una posibilidad de que productos que llevaran más de 2 años, a lo mejor... Bueno, o sea, yo creo que la valoración centralizada a lo mejor tendría que quedarse única y exclusivamente para aquellos casos más complejos. Bueno, pues antes veníamos comentando, van apareciendo situaciones, pacientes a lo mejor que antes estaban o que siguen excluidos, ¿no? Con la afectación del sistema nervioso central o con determinados virus, tal.
empieza a haber evidencia, pues quizá habría que repasar esos casos que deberían quedarse para el grupo centralizado y el resto que fueran las comunidades autónomas las que lo valorasen. Es cierto que esto se ha llegado a plantear, pero hay comunidades autónomas que no tienen a lo mejor un grupo de expertos, pero si estas comunidades lo que hacen luego es derivar a otras, por ejemplo a la Comunidad de Madrid, pues que sea el Comité del Gregorio Marañón el que lo evalúe. O sea, pero bueno, yo creo que ese es el gran cuello de botella. Claro, tiene que haber una evaluación estricta porque no son tratamientos que no tengan toxicidad. O sea que aquí está claro que el CAR no es para todos, el CAR es para los pacientes que están en indicación y eso sí que tiene que estar controlado. Pero probablemente se puede hacer a nivel de las comunidades y, como dice Elena, en casos específicos que los valore el Ministerio, que si no, no va a ser realista, ¿no? Claro, sí, de hecho, justo, sí, gracias. Yo creo que la siguiente pregunta que teníamos y es esta, ¿no? Es, oye, se van a probar nuevas terapias, ya tenemos nuevas indicaciones de productos también. O sea, hablabas que no solo es CAR-T, ¿no? Sino que hay otras terapias avanzadas. Claro, para conseguir que este plan siga siendo lo que es un plan de cohesión, que es un plan que implementa de una forma rigurosa las terapias avanzadas en el territorio a nivel nacional, ¿qué debemos hacer para conseguir que no se convierta en algo que sea burocrático, ¿no? Es verdad que lo habéis mencionado ya, pero no sé si creéis que apuntar algo más o alguna idea más que nos hubiera dicho en este sentido. Bueno, yo creo que tendrían que contar mucho con los clínicos a la hora de, bueno, ya lo hacen, no digo que no lo estén haciendo, pero revisar los formularios, revisar toda la parte burocrática, porque quizá haya determinados parámetros que, como ya hay mucha experiencia de uso, pues quizá podrían eliminarse, ¿no? Porque a veces ese parámetro que falta es que es una prueba analítica que va a tardar 3 días y es que ese paciente, el tiempo apremia. En estos pacientes, cada minuto que pasa es un minuto en su contra. Y bueno, pues en ese sentido, a lo mejor pues reunirse más con los clínicos, con el grupo de expertos y trabajar más esos papeles que realmente al final son burocracia, que en muchos casos son necesarios, pero en otros casos a lo mejor se podrían reducir. Sí, yo creo que la información que se recibe a nivel mundial de la aplicación del CAR-T en vida real es brutal. Y tenemos nueva información de factores predictivos, de biomarcadores, me refiero, que eso aportaría mucho a la actualización de los protocolos a la hora de tomar decisiones porque se quedan desactualizados, eso sin duda. Yo creo que otro punto que, en mi opinión, como médico, es importante, es que creo que la accesibilidad de los pacientes del área privada y pública al CAR-T debería tener los mismos tiempos. Y a día de hoy eso es algo que no existe. Cuando un paciente que es de MUFASE o de IFAS, es de este tipo de coberturas, hay 1000 barreras para que puedan acceder a la terapia y eso es algo que realmente creo que es injusto. Sí. ¿No? Eso desde luego, porque claro, cuando un paciente es de una mutua, un funcionario, pues de MUFACE, de MUGEJU o de ISFAS, y elige, porque libremente pueden elegirlo, adscripción privada de la provisión sanitaria, ¿no? Por una entidad de seguro. Entonces ahí tenemos 5 actores, cada uno de un lado y del otro. O sea, tenemos un hospital privado, que es del origen del paciente, una entidad de seguro privada, una DESLAS, una SISA, lo que sea. Tenemos el Ministerio, que es el que tiene que recibir la solicitud de valoración. Tenemos la comunidad autónoma, que es la que tiene que hacer los trámites para derivar. Y tenemos el hospital de destino, que es un hospital del Sistema Nacional de Salud público. El procedimiento que hay ahora mismo colgado en la web del Ministerio está solamente contemplado para pacientes que no pertenecen a este colectivo, pero estos pacientes que pertenecen a este colectivo tienen un proceso mucho más complejo y son igualmente, o sea, son pacientes del Sistema Nacional de Salud. Entonces, habría que sentarse a dibujar este procedimiento porque, bueno, nosotros desde la comunidad lo estamos intentando articular, pero las mutuas y MUFACE, son entidades nacionales. O sea, nosotros como comunidad autónoma debería ser el Ministerio, que tiene la competencia exclusiva del Estado de coordinar la sanidad. Y eso es una tarea de coordinación pura y dura. Entonces, en ese sentido, yo creo que este colectivo pues, está en peores condiciones para acceder a las terapias CAR. Vale, súper claro. Yo creo que
hemos repasado un poco cuáles han sido los logros, sin duda muchísimos, y las áreas en las que nos podemos centrar con los retos nuevos de todas las terapias avanzadas que vienen en el futuro. No sencillo, pero seguro que sí. Yo creo que no querría tampoco desaprovechar la oportunidad de que tengo aquí dos expertos juristas, no sé, con todo lo que habéis escuchado y que conocéis el plan, desde vuestro punto de vista, ¿cómo creéis que la norma podría responder a estos deseos que plantean tanto Elena como Mariana? Los lanzo a los dos y cualquiera que quiera contribuir. Pues muy bien, pues muchas gracias, Virginia. A ver, en relación con los pacientes de las mutualidades, la verdad es que entiendo lo que comentas, no sé cómo podría mejorar, la verdad, porque es un terreno que no domino, digamos, pero yo creo que la primera reflexión que me gustaría hacer es que estamos ante una historia de éxito brutal, de la cual creo que como españoles tenemos que sentirnos tremendamente orgullosos. Es decir, normalmente suele pasar que en este tipo de actos uno sale con la sensación de que se hacen las cosas muy mal y que hay mucho que mejorar, ¿no? Y dónde van a ir las novedades y tal, ¿no? En este caso, en particular, es verdad que tenemos retos muy importantes por delante porque, como decíais, lo que se ha hecho ahora casi es como una prueba piloto, ¿no? En un entorno controlado. Y esto seguramente se va a descontrolar porque a la que aparezcan mayor número de terapias con la N de los pacientes que decía César subiendo exponencialmente, pues a ver cómo lo vamos a gestionar. Pero lo que se ha hecho hasta ahora verdaderamente es pues, una fase piloto con unos resultados espectaculares. Desde la perspectiva jurídica, además, con un tipo de documentación y de procedimientos que también creo que pueden calificarse de muy exitosos y de muy alta calidad. Si vais a la web del Ministerio, donde encontraréis un apartado del Plan Nacional de Terapias Avanzadas, os aseguro que veréis una serie de documentos que de entrada los veréis ordenados sistemáticamente de una forma muy racional. En segundo lugar, entraréis en cada uno de ellos y casi todos los entenderéis casi al 100%, lo cual en documentos de este tipo a veces no es fácil. Y a la que rasquéis un poco en cómo funcionan los procedimientos, evidentemente se pueden acortar los tiempos, evidentemente se puede descentralizar alguna que otra actuación, pero insisto que en esta fase, en estos años, que ha funcionado en plan prueba piloto entorno controlado, yo creo que el resultado es muy positivo de cómo se ha ido gestionando. Retos de futuro, hombre, en el entorno también un poco jurídico que es el nuestro. Hay un reto muy importante que es cómo acabar de definir bien la prestación que sería objeto de ese contrato entre la compañía que desarrolla y puede poner este producto en el mercado y el sistema, digamos. Estamos hablando ya no estamos hablando de un contrato simplemente de que te suministro un producto y aquí está el producto, tú lo administras y ya está. Como decías, el tema del pago por resultados no solo tiene ese componente económico directo, tiene también el componente asistencial indirecto. Primero, yo como compañía voy a tener un interés en que el resultado sea positivo, porque de ahí va también a depender la remuneración que yo tenga como compañía y, por tanto, mi capacidad después de poder generar inversión en este ámbito. Pero es que además, o sea, desde el punto de vista de lo que es la situación del paciente, también me va a interesar estar implicado. Entonces, todo lo que es la regulación de los famosos PSPs, los programas de soporte a pacientes o esas actividades conexas que se pueden realizar para intentar lograr los resultados en salud esperados, todo eso es un tema importante que se tiene que, yo diría que se puede mejorar un poco la regulación y que encaja con lo que digo, con lo que es la definición del objeto de la prestación. Y luego tenemos algún que otro tema que ya trataremos después en la parte de la reforma de la normativa, ¿no? Y también tenemos algún tema económico muy importante de cómo gestionar presupuestariamente estos pagos, ¿no? Pero ya lo trataremos después, si os parece, porque eso está vinculado a la reforma de la normativa por parte de la Unión Europea. Perfecto. Gracias, Jordi.
Bueno, yo básicamente añadir, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que se ha dicho, añadir que, o reforzar la idea de que ya llega un punto en el que sí que conviene actualizar el plan. Sobre todo lo que mencionaba Elena de otras terapias avanzadas más allá de CAR-T, que no sabemos muy bien si están bajo el paraguas del plan o no. Y también digitalizar probablemente a lo mejor parte del plan, ¿no? Introducir ahí algún elemento digital para que agilizar los procesos, que los procesos más puramente asistenciales en los hospitales bueno, pues no sean una llamada o un tal, esté todo mucho más digitalizado, ¿no? Eso probablemente ayudaría a agilizar los tiempos, que es fundamental. Y luego, bueno, el equilibrio entre lo que comentaba Jordi, doctoración pública, acceso temprano, plan desde un punto de vista más clínico, asistencial, y luego lo que es la normativa, pues es complejo. O sea, eso es un reto importante y yo creo que no hay que perder mucho tiempo y anticiparse a lo que viene porque efectivamente bueno, pues, va evolucionando muy rápido, ¿no? Yo creo la ciencia en ese sentido, lo sé mucho peor que esa parte de la mesa, evidentemente, pero apunta hacia ahí y no querríamos que el plan se quedase desactualizado, ¿no? De alguna manera y no llegase a cubrir todo lo que viene, ¿no? Sí, yo creo que sí, sin duda. Pues yo creo que muchas gracias a los cuatro. Yo creo que en estas reflexiones comunes quizás podemos pasar a la segunda parte de la mesa, ¿no? Donde adelantabas ya, Jordi, que vamos a tratar la nueva regulación europea y especialmente el impacto en las terapias avanzadas, ¿no? Y por empezar por el principio, yo creo que estaría... Sí. ¿Me permites antes a lo mejor Claro. una pregunta tal vez, no sé si Elena lo conoce, pero el último informe que hay en la página web del Ministerio es del año 22. No sé si sabéis si es que el retraso en la publicación del informe de seguimiento tiene alguna causa específica o cómo... Es que no sé la respuesta. Puedo intuir que ha sido porque bueno, pues ha habido cambios en el equipo del Ministerio y la persona que estaba al frente del plan ahora no está y entre que pues, quizás vengan por ahí los retrasos. Pero bueno, esto es una intuición mía, no tengo ninguna versión oficial. Jordi se salta el turno de preguntas, pero que él puede, claro. O sea, Bueno, perdón. Está bien, está bien. Además, me encanta porque me ofrece flexibilidad mi moderación, mi primera. Está muy bien. No, estaba diciendo que sí, que efectivamente vamos a pasar a la regulación de las terapias, o sea, la nueva regulación europea y que nos vamos a centrar en las terapias avanzadas. Y decía que por empezar por el principio, ¿no? Que esto está bien, ¿no? Creo que es muy bueno, Álvaro, si conseguimos tratar de dilucidar un poco la nueva definición que el Reglamento Europeo SOHO da a las terapias avanzadas versus las sustancias de origen humano, ¿no? Y por qué es tan importante esta diferenciación y cómo se va a regular en este nuevo reglamento. A ver, sí, el futuro reglamento SOHO no forma parte del paquete europeo como tal, pero es una iniciativa legislativa que evidentemente es muy importante en este campo, afecta a la terapia avanzada y para que no estén muy familiarizados con el SOHO, regula básicamente las sustancias de origen humano, que son, bueno, viene básicamente a sustituir la directiva de tejidos y células que está actualmente vigente, la directiva de sangre. Y bueno, efectivamente, el reglamento SOHO es técnico, es eminentemente técnico, pero hay un elemento importante, como que mencionabas, Virginia, que es esa delimitación que se hace entre medicamento de terapia avanzada y otros productos regulados en otros bloques normativos y sustancia de origen humano, ¿no? Que encima amplía el ámbito de aplicación de las directivas actualmente vigentes que ya llevan 20 años funcionando. Yo creo que para eso es importante repasar un poco la definición de terapia avanzada, ¿no? De medicamento de terapia avanzada, que ya se ha apuntado en el vídeo y en alguna otra intervención, pero destaca un elemento, ¿no? Fundamental, que es esa manipulación sustancial, ¿no? Que se produce en el proceso de fabricación, de tal manera que las células o tejidos, que es el material de partida de ese medicamento, sufren bueno, pues una manipulación que le llevan a cambiar sus características biológicas, sus funciones fisiológicas y esto precisamente para cumplir el cometido que se le quiere dar a esa célula, a ese tejido, una vez modificado, ¿no? Entonces, bueno, pues algunos ejemplos son pues, el cultivo, la modificación genética de la célula o del tejido. Entonces, bueno, ese debate entre sustancia, origen humano, células y tejidos y medicamento de terapia avanzada como tal, creo que es un debate que no surge ahora con reglamentos SOHO, es un debate que ya estaba encima de la mesa con las directivas de tejidos y de células.
Es un debate que yo creo que está, jurídicamente al menos, evidentemente la parte científica es muy importante, más o menos superado, ¿no? Yo creo que tenemos ejemplos claros de medicamentos de terapia avanzada que se ha autorizado por la Comisión Europea, en España a través de Excepción Hospitalaria, la Agencia Española del Medicamento, que claramente los ha clasificado como medicamento y que esto entiendo que no es por casualidad. Es decir, aquí, desde el punto de vista del paciente, ¿no? Parece razonable que estas terapias, tratamientos complejos se encuadren en la normativa de medicamentos, que, como sabemos todos aquí, es bueno, pues, uno de los regímenes quizá más exigentes desde un punto de vista de producto regulado, ¿no? Y que al final pues, te lleva a un producto pues, de calidad, seguro y eficaz para los pacientes. Entonces, eso pues, tiene sentido que se canalice a través de este bloque normativo, esta normativa. Volviendo un poco a SOHO, el SOHO, esto sigue con esta línea. O sea, SOHO delimita claramente lo que es sustancia de origen humano y medicamento de terapia avanzada. El artículo 2.1 en concreto, que se refiere al método de aplicación, también creo que de manera o sea, a propósito, ¿no? Hecho, distingue claramente entre sustancias de origen humano destinadas a ser aplicadas en el ser humano, que puede pasar que una célula directamente sin manipulación se vuelva a utilizar en ese ser humano, de las sustancias de origen humano utilizadas para fabricar productos que luego se van a destinar a ser aplicados en el ser humano. Entonces, el reglamento SOHO expresamente habla de medicamentos, medicamento de terapia avanzada, medicamento de investigación y producto sanitario incluso, ¿no? O sea, estamos llegando a unos niveles ya de productos tan sofisticados bueno, que hay que ser muy fino a la hora de cómo regular esto, ¿no? Y encima cita la normativa expresamente que, bueno, pues que de alguna manera de la que cuelgan estos productos. Entonces, bueno, yo creo que hay ese debate, ¿no? Entre eso, células, tejidos, sustancias, trasplante, ¿no? Como tratamiento, por decirlo de alguna manera, y terapia avanzada. A día de hoy está más o menos claro, creo, con las terapias que conocemos, ¿no? Un poco. Lo que vendrá, pues oye, pues ya irá viniendo, pero con lo que tenemos ya está más o menos claro. Súper claro, muchas gracias, Álvaro. Jordi, ¿quieres apuntar algo en esta pregunta? Bueno, apuntar tal vez algunas ideas. Una es que estoy muy contento de que en esta mesa estemos juristas y científicos, técnicos, médicos, porque claro, este es un ámbito tremendamente complejo. Entonces, yo lo que espero y confío es que los juristas nos apoyemos en los científicos y que los científicos os apoyéis en los juristas para que esto pueda más o menos quedar bien encarrilado, porque cuando ves a veces algunos, ya no ni juristas ni médicos, sino, por ejemplo, pues la gente que está en los comités, en los parlamentos, en el Parlamento Europeo, por ejemplo, o en la Comisión, pues claro, dices, ostras, estamos seguros de que recaban todo el know-how que pueden de los científicos, de los clínicos y de los juristas para que esto quede bien organizado, porque, como digo, pues es muy, muy complejo, ¿no? Tenemos la suerte, yo diría con el SOHO de entrada, que damos un paso adelante en el tipo de regulación, pasamos de una directiva a un reglamento. Eso teóricamente nos tiene que ayudar para que no hayan disparidades entre los Estados miembros y en ese sentido eso es muy positivo, pero vamos a seguir teniendo conceptos jurídicos de estos un poco indeterminados, como lo de la alteración sustancial o otras cosas, que ahí sí que yo confío en que los profesionales científicos, médicos, asistenciales podáis, pues un poco, a lo mejor no en el reglamento, porque siempre sucede que la norma general pues tiene que dejar el principio, pero luego en los otros documentos que se vayan generando, que se pueda apoyar bien en el criterio técnico-científico para que esto salga bien, ¿no? En las normas europeas pasa mucho esto, que empiezas con las definiciones y luego hay otro riesgo muy grande en las definiciones, que es que muchas veces se utiliza el artículo de la definición no para definir, sino para regular. Y eso es un peligro de técnica jurídica grande, porque si lo que queremos es definir, definamos. Y ahí apoyémonos, se hace falta en los lingüistas, en los científicos, en no sé, la gente que puede hacer una definición. Pero no utilices el artículo de la definición para regular, como está pasando en muchas ocasiones, y entonces es cuando luego dices, bueno, no, pero es que esto no entra dentro de la definición, bueno, pues que la definición resulta que no define, sino que regula, ¿no? Entonces ahí sí que tenemos un reto importante. Pero bueno, ahora está el reglamento SOHO, está en la fase de los trílogos, ¿no? Y bueno, se supone que todavía hay tiempo para poder incidir en estas cuestiones, ¿eh? Bueno, yo creo que... Muchas gracias, Jordi. Yo creo que ha quedado bastante claro la diferencia, ¿no? Sustancia de origen humano versus células modificadas sustancialmente, aunque es verdad que es un concepto un poco indeterminado, ¿no? Y
Yéndonos a la nueva regulación europea, yo creo que estaríamos todos de acuerdo que lo que más impacto tiene en las terapias avanzadas es la regulación o la propuesta de la regulación de la exención hospitalaria. Y yo creo que, Álvaro, si te parece bien, nos podrías dar un poco de contexto en cómo se regula actualmente la exención hospitalaria en España y cuál es el marco actual, ¿no? Para luego ya entender un poco qué propone la directiva europea. Sí, al final la reforma europea, cuando se habla de terapia avanzada, es exención hospitalaria casi solo. Sí. ¿Vale? O sea, al final estamos ahí en el artículo de la propuesta de la directiva que luego profundizaremos y que quizás es lo más importante de esta parte de la mesa. Correcto. Pero bueno, por ubicar un poco el tema y también asumiendo que pues buena parte de la audiencia también está familiarizada con la exención hospitalaria, básicamente es un sistema en el que se permite fabricar y usar medicamentos de terapia avanzada en los que se dan determinadas circunstancias al margen de la autorización de comercialización. Esto es así dicho de una manera muy, muy sencilla, ¿no? ¿Cómo se definen estos medicamentos? Pues están en el 3.7 de la Directiva 2001/83 y básicamente son medicamentos de terapia avanzada preparados ocasionalmente bajo unas normas específicas de calidad, en un Estado miembro, en un hospital, por un profesional sanitario responsable de ese tratamiento y para cumplir una prescripción individual de un medicamento hecho a medida, un producto hecho a medida para un solo paciente. ¿Vale? Todo eso. Entonces, si se da todo eso, pues un determinado medicamento pues podría caer dentro de esa cláusula de exención hospitalaria, que es lo que como la hemos llamado normalmente, ¿no? El 3.7, el artículo 3.7 también define un poco un marco de intervención administrativa, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y establece que la fabricación de estos productos tiene que autorizarse por las autoridades competentes de los Estados miembros y que los Estados miembros también tienen que asegurarse que se cumplen determinadas cosas, ¿no? Pues normas desde el punto de farmacovigilancia, trazabilidad y calidad que sean más o menos equivalentes a los medicamentos de terapia avanzada que irían por la vía ordinaria. Esto en cuanto al marco, ¿no? Más o menos. En España es uno de los países que nos lo hemos llevado a nuestro derecho interno. Hay alguna mención en el texto refundido de garantías, en el Real Decreto 2007 y luego el Real Decreto 2014, el 477-2014, que ahí se regula ya más en profundidad ese tema. Pero sin entrar en detalles del Real Decreto de 2014, que creo que no viene mucho al caso, y que encima regula básicamente la autorización de uso, ¿no? Que la llamamos aquí, autorización de uso de los medicamentos, y otras cuestiones más casi procedimentales, ¿no? No baja mucho al detalle de lo que sería más el fondo de las cuestiones, ¿no? Se queda un poco ahí. Es verdad que se complementa con un documento de preguntas y respuestas de la Agencia Española del Medicamento, que es útil, porque complementa relativamente bien el Real Decreto. Pero bueno, sabemos que no define lo que es preparado ocasionalmente, uso no rutinario, no entra en esa eventual coexistencia entre medicamento comercial versus académico, fabricación industrial, fabricación no industrial. Bueno, deja algunas cuestiones abiertas que no sé hasta qué punto, la verdad, esto a lo mejor, no sé si Elena ahí puedes aportar un poquito, las autorizaciones de uso que al final se toman por la Agencia Española del Medicamento, hasta qué punto entran a regular o no cómo se tienen que fabricar o utilizar esos medicamentos, si establecen, yo qué sé, mecanismos de revisión, por ejemplo, porque al final te vas al Real Decreto y la vigencia de esas autorizaciones pues son 3 años, con posibilidad de renovarse por periodos sucesivos de 5 años. Entonces dice, oye, ¿esto es sine die o cómo funciona, ¿no? Entonces, bueno, no sé si hay... Yo entiendo que las autorizaciones de uso, en principio, estaban concedidas como un puente para luego pasar a una posible autorización de comercialización. De hecho, en la Comunidad de Madrid tenemos un medicamento con esta autorización de uso, el NC1, que el titular es el puerta de hierro y es para lesiones medulares. Bueno, el caso es que es una terapia celular y la propia agencia establece el número máximo de pacientes durante los 3 primeros años que se pueden tratar. Creo que son 30 al primer año, 60 y 80, algo así. El caso es que cada año se tiene que emitir un informe a la agencia con todos los resultados y cuando transcurran esos 3 años, pues se verá cuál es el siguiente paso. O sea, esto es algo muy pionero. O sea, existe el NC1 y luego hay otro medicamento, el ARI-01,
del Clínic de Barcelona. Son los dos únicos medicamentos. Bueno, miento. Hay uno Ahora más, sí. han autorizado un tercero de la clínica Centrocel, ¿no? Centrocel, No. efectivamente. Pero bueno, eso está un poco por ver. O sea, el anterior es el NC1 del año 2019. Lo que pasa es que con el COVID todo se paró y realmente ha empezado a funcionar, como quien dice, pues a finales del 21. O sea, que dentro de un año así tendremos ya que saber hacia dónde va esa autorización de uso. Claro. No, bueno, yo, y también aportar un poco, y con esto ya acabo, Virginia, yo creo que cuando hablamos de gestión hospitalaria creo que es importante irnos a los orígenes, a cómo se gestó todo esto, ¿no? O sea, al final, si recuperamos un poco no sé, pues las publicaciones que hubo en su día y demás, la sensación es que España estaba alineada con la Comisión Europea, ¿no?, en su famoso informe 2014, y que básicamente se apuntan tres cosas, ¿no?, que es una excepción a la regla general, que en principio debería utilizarse cuando no hay alternativa disponible en el mercado, y que, bueno, que es una parte del camino hacia la autorización de comercialización. Entonces, muchas veces las situaciones complejas no siempre están en sitios complejos por ahí, ¿no? A veces, oye, hay que irse a los principios, al espíritu de las iniciativas, dónde están, de dónde vienen, y eso tenerlo un poco ahí planeando, ¿no? Y bueno, yo creo que con esto más o menos, no sé si el marco actual ha quedado... Súper bueno, claro. no he entrado en súper detalle, claro. pero No, súper claro, y además con la aportación de Elena, yo creo que mensajes clarísimos, ¿no? Es una excepción y que van encaminadas a la obtención de la autorización de comercialización de la EMA. O sea que yo creo que clarísimos mensajes. Muchas gracias a los dos. Jordi, vale, pues ya tenemos el marco actual, ¿no? Sabemos cómo está regulado actualmente en España. Entonces, por darte paso e introducir qué es lo que propone la directiva europea, qué es lo que va a cambiar, qué es lo que se ha propuesto y introducir un poco pues, la nueva regulación. Pues muchas gracias. Bueno, ahora sí que entramos un poco en terreno pantanoso, ¿vale? Y entramos en terreno pantanoso porque resulta que lo que antes he calificado como historia de éxito, pues también nos puede llevar a, entre comillas, morir de éxito. Y puede que, si nuestro éxito nos lo creemos demasiado, puede que cerremos la vista a cuestiones pues, que a lo mejor pueden parecer secundarias, pero que luego pueden convertirse en primarias y que puede hacer que aquello que ha empezado como una, pues eso, ¿no?, como una historia de éxito acabe mal. Por eso creo que puedo decir esto, de que entramos un poco en terreno pantanoso. De entrada, antes de ir al terreno pantanoso, una cuestión previa que tiene que ver también con las definiciones y que en el fondo es un poco la causa de que estemos también dentro de este terreno pantanoso. Como decíamos, estamos en un entorno tan complejo desde el punto de vista científico, médico, asistencial, que llega un momento en el cual a un jurista le preguntas si un medicamento de terapia avanzada entra en la definición de, entre comillas, producto o de procedimiento asistencial o incluso de trasplante, y es difícil a veces trazar la línea entre una cosa y otra. Y eso tiene unas consecuencias jurídicas brutales, no solo desde el punto de vista de qué autorizaciones o qué procedimientos voy a seguir para poder tratar a los pacientes con ese producto, tratamiento o trasplante. No solo eso, sino que también quién va a ser el que tenga la competencia para esto. Recordad que en España la Administración General del Estado tiene la competencia exclusiva sobre medicamentos en tanto que productos, pero no necesariamente en tanto que instrumentos de asistencia sanitaria, que son las comunidades autónomas las que tienen que gestionarlo. Entonces, bueno, pues aquí se mezclan muchos conceptos que, como digo, tienen después consecuencias jurídicas importantes y que pueden afectar a lo que es la viabilidad del sistema y a que esa historia de éxito no se convierta en un problema. ¿Dónde está la directiva? Bueno, pues la directiva sabéis que está en fase de que se hizo la propuesta en abril del 2023. Sabéis que el Comité de Industria, para entendernos, del Parlamento Europeo emitió su dictamen hace unos días. Sabéis que el ENVI, que es el comité, digamos, sanitario del Parlamento Europeo, aunque también es verdad que hay gente muy crítica con esto de que el ENVI es el comité para temas environmental. Entonces, pues que lo de la salud parece que es como de segundo grado. Bueno, pues no, los miembros del ENVI
evidentemente apuestan por el componente de salud como un elemento importante de sus funciones. El ENVI va a emitir su dictamen respecto de la propuesta, si no estoy mal informado, el 19 de marzo. Tenía que ser una semana antes, pero va a ser el 19 de marzo. Después tendremos las elecciones al Parlamento Europeo en el mes de junio. Entre el 19 de marzo y el mes de junio hay todavía 2 sesiones plenarias del Parlamento. Al menos en teoría, podría suceder que el dictamen del ENVI se llevara al Pleno, en alguno de estos 2, para que el Pleno lo adoptase. El lunes estuvimos en un acto donde estaba, entre otros, el eurodiputado Nicolás Fernández Casares, que sabéis que es el shadow rapporteur de la propuesta, y mi lectura de lo que él dijo es que difícilmente llegará al Pleno, porque él nos manifestó, de alguna manera, inquietudes respecto de, en el entorno ENVI, más o menos puedes controlar mejor cómo están las cosas, pero en el entorno pleno ya el asunto se descontrola. Y se descontrola porque, además de las opciones políticas, pues para entendernos a grandes rasgos, Partido Popular Europeo y Partido Socialista o Socialdemócrata Europeo, además van a empezar a aparecer los intereses nacionales también. Con lo cual, dentro de los propios grupos políticos del Parlamento Europeo, a nivel del Pleno, es muy difícil de manejar. Entonces, parece ser que sería complicado que la propuesta que salga del dictamen, que salga del ENVI el 19 de marzo, vaya al Pleno antes de las elecciones del mes de junio. Con lo cual, nos plantaremos en el mes de septiembre con la constitución del nuevo Parlamento Europeo y a partir de aquí, pues, mirad, un interrogante, porque dependerá de lo que los votantes europeos decidamos y pues, la composición del Parlamento será la que sea y veremos cómo irán las cosas. Pero bueno, ¿dónde estamos en relación con al menos la propuesta y las enmiendas que han habido? Yendo un poquito también a los orígenes, como decía muy bien Álvaro, que es un muy buen consejo para entender las cosas, recordad que el origen de toda esta cuestión desde el punto de vista jurídico está en que tenemos que decidir si en el ámbito de aplicación de la directiva sobre medicamentos de uso humano están incluidos o no los medicamentos de terapia avanzada. Las normas que tenemos en la directiva ¿aplican a estos productos o no? Y si tenemos la pregunta es porque estos productos son muy especiales. Como decía, llega un momento que ya no sabemos si son productos, asistencia, trasplante. Entonces, la pregunta es muy legítima. Además, en la propuesta de directiva la pregunta se complica un poco porque en la directiva anterior el ámbito de aplicación de la directiva era para los medicamentos fabricados industrialmente, ¿vale? Entonces, el legislador europeo y los científicos, cuando se ponen a pensar en la revisión de la legislación, dicen, oye, este criterio de que los medicamentos cubiertos por el ámbito de aplicación de la directiva son los fabricados industrialmente, ¿qué problemas nos ha causado y qué problemas nos puede causar en el futuro? Nos ha causado algunos problemas ya. Han habido algunas sentencias del Tribunal Europeo donde han tenido que dilucidar qué ocurre cuando una institución pública en Suecia, por ejemplo, se dedica a fabricar metadona o algunos otros productos de forma, entre comillas, fórmula magistral, pero es que es lo que venía haciendo siempre. Entonces, cuando el sistema cambia y aquel producto ya se convierte casi en un producto en serie, pues la pregunta está, bueno, ¿este producto entra o no entra dentro del ámbito de aplicación? Y luego la segunda cuestión que se plantea el legislador es que esto de fabricados industrialmente llega un momento en que en el futuro, con la inteligencia artificial, la impresión en 3D y una serie de procedimientos, ya no sabemos si vamos a entrar o no. Con lo cual, ¿sabes qué? Lo mejor es que eliminemos el requisito. Eliminemos del ámbito de aplicación el fabricados industrialmente. Por tanto, lo que decimos es todos los medicamentos están incluidos en el ámbito de aplicación de la directiva. Punto. Y medicamento lo definimos, ya sabéis, como aquella sustancia pues, con propiedades o que se presenta para corregir o pues, diagnosticar o curar patologías. Bien. Ámbito de aplicación amplio y entonces, bueno, pues tenemos que decidir qué hacemos con estos medicamentos de terapia avanzada que ahora quedarían incluidos en el ámbito del reglamento. Por tanto, no se podrían comercializar, no se podrían poner en el mercado sin una autorización de comercialización, no se podrían, bueno, en fin, todas las condiciones que ya sabéis para los medicamentos ordinarios. En el Impact Assessment, en el informe de evaluación que hace la Comisión respecto de la reforma, aparece ya una primera idea
que da a entender que la cuestión es más complicada de lo que podría parecer en su principio. Y es la idea de que la Comisión dice, oiga, los medicamentos CAR-T que se han venido aplicando en los últimos años resulta que han contribuido de forma decisiva a que determinados pacientes puedan tener acceso a esto y a que los sistemas de salud puedan haber, como aquel que dice, financiado estos productos, porque el precio de un CAR-T, digamos, hospitalario o académico, es muy inferior o ha sido muy inferior al del CAR-T comercial. Y por otro lado, la Comisión dice, además, hemos tenido divergencias entre los distintos Estados miembros en cómo se ha aplicado esta figura de la exención hospitalaria. Por tanto, globo sonda, de entrada, aquí hay un componente, digamos, económico vinculado con el coste de las terapias, cosa que dices, bueno, no estamos hablando de esto, ¿verdad? En una directiva no estamos hablando de coste o de sostenibilidad, estamos hablando de elementos científicos, técnicos, sanitarios, pero el globo sonda está ahí y la Comisión pues lanza la propuesta bajo estas premisas. La propuesta de la Comisión en principio no cambiaba mucho lo que estaba ya en el entorno actual. Es decir, la Comisión sigue apostando en su propuesta por un régimen que se aplicará solo a los medicamentos fabricados o preparados en una institución hospitalaria para responder a las necesidades individuales de un paciente, y también se mantiene la idea en la propuesta de que esto tiene que hacerse de forma no rutinaria, de forma, digamos, ocasional, y para dar respuesta a una situación individualizada. Se propone entonces también de que todos los países tengan que tener este sistema de autorización de uso que tenemos en España y que ha funcionado tan bien, y ahí es donde también, como los eurodiputados españoles y en particular el diputado González Casares eleva la bandera del modelo español y dice, oiga, este modelo español ha funcionado muy bien, pues cópienlo ustedes, por una vez, cópiennos lo que hacemos nosotros, que nos hemos pasado la vida copiando a nosotros, pues copien ustedes lo nuestro, que resulta que está bien, ¿no? Entonces, bueno, pues aparece un cierto sentimiento de orgullo de nuestro sistema, del modelo, y por tanto, pues apliquen ustedes esto, y la Comisión recoge el guante y pues elabora un poco más el tema de las autorizaciones de uso, va a exigir que los hospitales cuando fabriquen esto tengan que respetar las normas de correcta fabricación, dice también que van a tener que seguir los procedimientos de farmacovigilancia pues, previstos para los productos ordinarios, y algo muy importante, van a obligar a los centros hospitalarios a recoger una serie de datos que van a tener que comunicar a la autoridad nacional de forma periódica, y a su vez la autoridad nacional va a tener que comunicarlos a la agencia europea. Con lo cual, el famoso debate del espacio europeo de datos sanitarios también va a tener aquí una prueba piloto, es decir, esto cómo puede funcionar, qué nos puede reportar y cómo podemos administrarlos. Se va a incluir también en la norma la idea de que si se revoca una autorización de uso de un producto de exención hospitalaria, se va a tener que comunicar esa revocación a la agencia europea para que pueda pues, actuarse en consecuencia, y se va a también pedir a las autoridades nacionales que emitan un informe anual sobre el uso de productos bajo esta exención y que comuniquen este informe anual a la agencia europea. Algo que es muy importante también es que se prevé en la directiva que la Comisión, vía actos de ejecución, digamos, reglamente muchas cuestiones. Y aquí es un poco aquello tan español, de que ellos que hagan la ley y yo haga los reglamentos. La Comisión ha querido protegerse de esto, porque la Comisión, consciente de la complejidad de muchas de estas cuestiones científicas, médicas, asistenciales, ha dicho, oiga, si los eurodiputados tienen que bajar al detalle de estas cosas, primero, no vamos a acabar nunca, y segundo, va a salir algo que no va a ser del todo correcto. Con lo cual, ¿qué va a hacer la Comisión? Pues la Comisión, vía estos actos delegados, va a determinar los detalles de la solicitud que tiene que presentar el centro hospitalario para poder obtener esa autorización de uso. Una vez más,
Los españoles están levantando la bandera del modelo español. Váyanse ustedes a los documentos que yo tengo ya en mi plan nacional, verán que están muy detallados, verán que está todo muy protocolizado, que por tanto se puede apoyar la Comisión en todo esto. Los actos de delegados de la Comisión van a detallar qué datos queremos que recoja cada uno de los hospitales cuando utiliza estos productos y cómo los va a comunicar. Van también a establecerse por esta vía delegada los mecanismos de intercambio de información y, finalmente, bueno, pues se sigue previendo, como decía, el hecho de lo de que es el intercambio de información entre todos los Estados. Bien, se presenta la propuesta en abril del 23, ¿vale? ¿Y qué pasa entonces a partir de abril del 23? Pues que desde el punto de vista mío, dejarme que lo diga claro, todo se descontrola. Todo se descontrola porque empiezan a aparecer una serie de grupos de presión por todos los lados, digamos, y con todos los stakeholders implicados, digamos, pues dando su punto de vista. Pero en cuanto a lo que es la posición española, para entendernos, empiezan a aparecer ciertas publicaciones y ciertos grupos que a mí, dejadme que diga también con cariño, que me parecen un poco quijotescos. ¿Por qué digo esto? Pues digo esto porque asistimos a un debate en el cual los que defienden la exención hospitalaria lo están haciendo en unos términos, desde mi punto de vista, excesivamente idealistas, y pensando que la exención hospitalaria va a ser la panacea para la problemática que genera las terapias avanzadas desde el punto de vista del acceso. Y el mensaje que se está dando es, oiga, si en el Hospital Puerta de Hierro hemos hecho este producto, si en el Clínic hemos hecho el ARI 001, si tenemos este tercer producto, no se preocupen, que los hospitales españoles somos fantásticos, tenemos un modelo de innovación y de gestión de los pacientes espectacular, y dennos a nosotros, para entendernos, las armas jurídicas para poder hacer esto, y van a ver ustedes cómo estas terapias van a poder inscribirse dentro del Sistema Nacional de Salud sin problemas de coste. Y este es el mensaje, el leitmotiv, digamos, que el driver de todos los mensajes que se van diciendo. Y entonces aparecen grupos en España que, pues, lo que están diciendo es esto, ¿no? Es decir, oiga, pues la exención hospitalaria tiene que convertirse en casi la regla, para entendernos. Tenemos que dejar de considerarla como algo excepcional, sino que puede pasar a ser algo ya, entre comillas, habitual. Peligroso, como digo, porque, bueno, ahora comentaremos un poco más, pero ¿en qué se traduce esto en la práctica? Bueno, pues aparecen algunos grupos liderados por, aquí sí que todos médicos o científicos o personas del mundo asistencial, defendiendo esta idea con cierta vehemencia. Ningún jurista, por cierto, o sea que aquello que yo reclamo a los juristas de que colaboren con los médicos, también lo reclamo a los médicos, de que de vez en cuando llamen a los juristas y pregunten esto cómo lo ves o qué impacto puede tener. No, pero claro, las revistas médicas están para los médicos. Entonces, en las revistas médicas te encuentras artículos que de la primera línea al final están hablando de temas legales. Y tú dices, bueno, pues estos señores de derecho no saben nada, pero bueno, ahí están ellos pues explicando cómo tiene que ser la norma para que el sistema funcione. Yo ahí sí que reclamo que sería muy bueno que de vez en cuando pues llamaran a algún jurista y preguntaran. Pero bueno, ¿en qué se traduce esto? Pues básicamente en dos cosas. En las enmiendas que presenta el eurodiputado González Casares, shadow rapporteur de la propuesta, introduce, en primer lugar, la propuesta de eliminar el requisito del non-routine use, del uso no rutinario, digamos, como una condición para que estos productos se puedan utilizar, ¿vale? Y básicamente lo que dice es, oiga, lo que yo propongo es que se elimine esto porque cualquier paciente en cualquier hospital pueda ser tratado con estos productos. Segunda enmienda, habla directamente de blindar
el uso hospitalario, incluso cuando el paciente puede ser tratado con un medicamento que tenga una autorización de comercialización, ¿vale? Y la justificación que se da es que, oye, el hecho de que haya un producto que tenga una autorización de comercialización no tiene que afectar negativamente a la capacidad de los hospitales de desarrollar sus productos vía exención hospitalaria y de tratar a los pacientes con estos productos, ¿vale? Problema que tiene esto ya lo veremos, pero de entrada hay un elemento interesante a considerar, que es que cuando hablamos del famoso modelo español, el modelo español se gestó y se aplicó de forma que no hubiera solapamiento entre producto aprobado y producto de exención hospitalaria. Y cuando la Agencia Española del Medicamento da la autorización de uso para el ARI 001, lo que dice es, oiga, en esa, dejadme decir, pseudoficha técnica del ARI 001, porque se le da una ficha técnica casi como si fuera un producto aprobado, pero evidentemente pues no está pensado hacerse de esta manera, pero bueno, en esa pseudoficha técnica se dice, oiga, el ARI 001, pues usted lo va a aplicar para los pacientes mayores de 25 años. Y para los pacientes menores de 25 años va usted a utilizar el producto que está autorizado por la Agencia Europea del Medicamento y cuya ficha técnica está restringida a esa población. Con lo cual, estamos hablando de un modelo de éxito en cuyo origen está la idea esta de que no haya solapamiento entre producto autorizado y producto vía exención hospitalaria. Que haya se mantenga esa excepcionalidad del producto de la exención hospitalaria, que la exención hospitalaria sirva para tratar a pacientes que no pueden ser tratados con un producto autorizado porque ese producto no existe. Pero esto se olvida o no se pone, digamos, encima de la mesa en el debate, ¿no? Y también es cierto que las últimas actuaciones también de la Administración en España han ido dirigidas a que estos productos de exención hospitalaria tengan una áurea de producto autorizado. Como digo, son productos para los cuales se aprueba una pseudoficha técnica con el mismo formato que si fuera un producto autorizado. No solo eso, sino que se publicita que para estos productos se establece un procedimiento para decidir su financiación y precio como si fueran productos autorizados. Por tanto, pues que uno piensa, bueno, no sé muy bien qué sentido tiene esto dentro de todo el esquema global que estamos hablando, pero mi lectura es que se quiere dar, como digo, una áurea de que son productos iguales desde el punto de vista de tratamiento legal que los productos que tienen una autorización de comercialización. Vaya por delante también una cosa que me gustaría decir y que nadie pueda interpretar mis palabras como que pongo en duda la calidad, la eficacia o la seguridad de los productos de exención hospitalaria. En ningún caso. Si cualquiera de vosotros o vuestras familias tiene la desgracia de necesitar un producto de este tipo y en un hospital público en España le dicen que le van a tratar con un producto al amparo de la exención hospitalaria, vamos, yo estaría 100% tranquilo, 120% tranquilo. No tengo ninguna duda respecto de las cuestiones de calidad y seguridad de estos productos. Pero lo que sí que tengo dudas es del efecto que puede tener una regulación deficiente de esta exención en el desarrollo y acceso y las actividades que pueden hacer otros agentes del sector, básicamente la industria o centros de investigación que no estén dentro del ámbito hospitalario, pues del efecto que pueda tener esto en sus actividades. Porque de la misma manera que os digo que no tengo dudas de la seguridad y eficacia, tampoco tengo dudas de que en cualquier consejo de administración donde se tenga que decidir una inversión multimillonaria para un producto de terapia génica, lo que se va a preguntar es, oiga, este producto, ¿dónde lo vamos a vender? ¿Cómo lo vamos a vender? ¿Qué competencia vamos a tener de otros productos que estén en el mercado autorizados, de nuestros competidores, nuestros peers? Y además vamos a preguntar, oiga, ¿y vamos a competir con los hospitales en este entorno o no? Y si la respuesta es sí, va usted a competir con los hospitales en condiciones que no son de igual a igual, pues es muy posible que la decisión de ese consejo sea, bueno, mire, ¿sabe qué? Este dinero en vez de invertirlo en esto lo voy a invertir en otra cosa. Con lo cual tenemos un proyecto menos de terapia génica, digamos, que podría desembocar en un tratamiento. O sea que ninguna duda de la seguridad, pero sí
dudas serias en cuanto a los efectos que esto puede tener. Bueno, para ir concluyendo, porque tampoco quiero robar tanto tiempo, pero ¿qué ha pasado con esas dos enmiendas que os decía? El diputado González Casares el lunes pues amablemente nos dijo a una audiencia que estábamos en un acto público que la enmienda del non-routinary use, que nos olvidáramos, que no, que esta la había puesto para negociar, pero que no hacía falta que nos preocupáramos, que esta desaparecería, que sí, que está de acuerdo que se mantenga el non-routine use en el régimen de la directiva. Y esto, de verdad que os lo cuento en estos términos. O sea, este eurodiputado te dice tranquilamente, no, esto era algo que yo ponía para negociar, pero ya sabía que no iba a salir, pero a cambio de sacarlo me darán alguna otra cosa y ya está. Ah, vale, pues muy bien, pues muchas gracias y así vamos, ¿no? Pero, bueno, al menos la noticia es que va a salir. Siguiente idea que nos lanzó el eurodiputado, y lo personalizo en él porque una de las cosas que está pasando en el entorno del proceso legislativo europeo es que tenemos mucha, entre comillas, democracia al hacer intervenir el Parlamento Europeo, pero en el fondo el Parlamento Europeo son 3 que están trabajando en esto, y de los 400 diputados tienes 3 que trabajan en esto. Entonces, imaginaros las presiones que reciben estas personas de todos los ángulos, ¿no? Porque esto, igual que lo sé yo, lo sabe todo el mundo. Entonces, pues, pero bueno, pues, en cierta manera, pues las ideas que tenga este Shadow Reporter son importantes. Pues idea que nos lanza el Shadow Reporter. No queremos ir en contra de la industria, por tanto, vamos a mantenerlo en non-routine use. No queremos hospitales compitiendo con la industria farmacéutica en el desarrollo de productos de terapia avanzada. Y vamos a defender la exención hospitalaria, y os cito textualmente porque me lo apunté así muy diligentemente con todas las letras. Dice, vamos a defender que esta exención hospitalaria se aplique para los productos hechos a medida para un paciente que no tiene alternativa terapéutica. Y yo subrayo lo de la alternativa terapéutica y subrayo doble lo de la terapéutica, ¿vale? ¿Y por qué lo subrayo doble? Porque alternativa terapéutica para mí quiere decir, digamos, existencia o no de un producto autorizado para tratar esa dolencia, cuyo resumen, cuya ficha técnica incluya esa dolencia que tiene el paciente. Si ese producto está autorizado, ya no puedes decir que no hay alternativa terapéutica. Lo que también podrás decir es que no hay alternativa disponible, tal vez, ¿vale? Porque ese producto aprobado todavía no esté disponible porque todavía tiene que pasar por la fase de financiación y precio, bla, bla, bla. Pero si se mantiene la idea de la alternativa terapéutica, creo que estaremos mejor desde el punto de vista de aquellos riesgos que yo os decía del consejo que tiene que invertir en un lado o en otro. También ya veremos esto cómo acaba, hasta qué punto se incluyen todos estos términos. Pero en el fondo también un mensaje que quiero dar es que a mí me parece muy negativo que se utilice la regulación de determinadas cuestiones, especialmente complejas como esta, para lograr objetivos que no son los objetivos de esa regulación. Si tenemos un problema de acceso, si tenemos un problema de financiación, si tenemos un problema de sostenibilidad, pues claro que hay que abordarlo, pero a mí me parece que no es correcto abordarlo en una normativa que lo que tiene que hacer es regular pues la forma como unos productos se pueden autorizar o se pueden utilizar. Último mensaje que dio el eurodiputado el lunes es que se había propuesto desde algunos foros la idea, como decías anteriormente, de que una vez concedida la autorización de uso se abra una ventana de tiempo en la cual se recoja información y entonces con esos datos que tengas y eventualmente incluso apoyándose en otros datos que puedan existir por ahí, entonces el hospital esté, entre comillas, pues déjame decir, obligado a presentar ante la EMA una solicitud de autorización de comercialización para ese producto de la exención hospitalaria. Eso es una propuesta que a mí me parece que sería muy positiva porque, primero, incentivaría el desarrollo por parte de los hospitales y eso es bueno per se. En segundo lugar, colocaría la investigación académica en el track de la autorización de comercialización de un producto ya, entre comillas, regulado. Evitaría situaciones que pueden ser incómodas, porque de la misma manera que me digo que me fío
de toda la calidad, seguridad y eficacia, si tenemos necesidad de esto en el sistema español, no sé si me fío en otros países, no sé quién me puede aparecer como gurú en alguno de estos países diciendo venga, venga usted aquí que yo le saco células suyas y no sé lo que hago y se las vuelvo a poner y esto va a ir… Bueno, pues oiga, yo me fío de lo que conozco un poco, pero cuidado porque estamos hablando de un entorno europeo y por tanto, pues de alguna forma hacer este track hacia la autorización de comercialización me parece que sería positivo. Y luego otro elemento que sería muy positivo de esto, que es que pondría a los hospitales en la dinámica de lo que es la realidad, de una forma más directa y seguramente favorecería la colaboración entre hospitales e industria, la colaboración público-privada, para que llegado el momento el hospital que ha realizado el esfuerzo y que ha conseguido resultados positivos y ha conseguido pues, una tecnología interesante, pueda licenciarla a alguna compañía que será la que retomará el proyecto en su momento y recibir pues, sus ingresos vía royalties o vía lo que sea. Incluso esto puede tener un impacto también desde el punto de vista de la financiación y el precio. ¿Por qué no? Se puede también inquibir alguna idea en esa cuestión. Por tanto, para ir acabando ya a título de conclusión, como digo, no olvidemos que el modelo español se basa en ese no solapamiento, creo que esto es importante. No utilicemos instrumentos jurídicos para cosas que no están pensadas. No sé si recordáis, hace muchos años la persecución del off-label era, vamos, atroz, ¿no? Pues resulta que luego el off-label se promovía desde las instituciones para obtener ahorros económicos. Entonces dices, oiga, pues no sé, llega un momento en que seamos un poco coherentes porque al final todo se va a descontrolar, ¿no? No tiene recorrido, yo creo, ninguna posición que pretenda o que tenga como efecto impedir o dificultar que los hospitales en España investiguen estas cuestiones. No tiene ningún recorrido. No hace falta que perdamos el tiempo en esto. Es absurdo. Pero tampoco olvidemos otra cosa. El Hospital Clínic es un hospital privado, concertado con el sistema de salud, pero es un hospital privado. Con lo cual, tampoco nos pensemos que aquí hay un debate entre lo público, fantástico, y lo privado, que es el demonio. O sea, cuidado porque las cosas no son tan negras y blancas en muchas ocasiones. O sea que pues creo que hay que ser también prudente en esto. Si la normativa finalmente incide sobre este tema de que no hay alternativa terapéutica, creo que será una buena cosa. También creo que sería bueno que evolucionara el producto de exención hospitalaria hacia ese camino de la autorización de comercialización. Y, por último, tenemos que ponernos en serio a favorecer esa colaboración público-privada, esa transferencia de conocimiento y ese, digamos, que cada uno juegue el papel para el cual está mejor preparado. Porque si el Hospital Puerta de Hierro, su producto tiene una autorización de comercialización, o el Hospital Clínic consigue una autorización de comercialización, entonces les vamos a pedir que se conviertan en empresas farmacéuticas, les vamos a pedir que fabriquen todas las unidades que les puedan pedir para tener el mercado bien abastecido, les vamos a pedir que monten sus plataformas logísticas de fabricación, almacenamiento, control, todo esto. ¿Quieren estos hospitales hacer esto? ¿Quieren dedicarse a esto o prefieren dedicarse a otra cosa? Yo pienso que es probable que prefieran dedicarse a otra cosa. Por tanto, pues creo que es bueno pues eso, ¿no? que la colaboración público-privada pues vaya adelante a pleno gas. Y solo un apunte de lo que comentábamos antes del tema de la financiación. El pago por resultados, obviamente, es el único mecanismo que tiene sentido para estas terapias. Si usted, entre comillas, cura, pues claro que voy a pagar el valor que usted aporta al sistema, pero si no cura, pues no se lo voy a pagar. Pues esto es de cajón, no tiene ninguna duda. Ahora, tenemos también que mirar de reformar la ley de contratos y la ley general presupuestaria para que no tengamos dudas sobre el tema de cómo diferimos los pagos, cómo organizamos la contabilidad, ¿no? Si tenemos un tratamiento que, pongamos, tiene como precio 2 millones de euros y me lo vas a pagar en 20 años, a razón de 100.000 euros cada año, en el presupuesto del hospital tengo que tener un crédito presupuestario el año 1 de 2 millones o de 100.000 euros. Es una diferencia brutal si es una cosa o es otra, ¿no? Imaginar estas enfermedades
muchas veces tiene un componente genético. A un hospital pequeño de cualquier lado le pueden caer 4 pacientes de estos, le destroza el presupuesto, el gerente o la gerente no puede, o sea, necesita herramientas para poder gestionarlo. Y la forma de contabilización presupuestaria de esto es algo que yo pienso que se puede solucionar incluso con los instrumentos actuales, pero no estaría mal que en alguna reforma de alguna ley hubiera algún punto que nos ayudara en este sentido. Y nada más, muchas gracias y encantado de las preguntas que haya. Pero a mí porque me toca medio. Bueno, pues me voy. No, que ha estado muy bien porque has respondido como todas las preguntas en uno, o sea, y bueno. me ha dado pena no traer el bloc de notas para ir tomando porque la verdad que Pues es nada. súper interesante, Jordi. Pues Muchísimas si gracias. quieres tengo más preguntas. No, total. Vamos a ver si dejamos Muy bien. turno, pero no quería tampoco dejar la oportunidad de, Mariana, que añadieras cualquier cosa que quisieras sobre este punto y No, también sí. a Álvaro. Desde el punto de vista siempre no científico y médico, un apunte sobre lo que ha dicho. Respecto a los resultados, o sea, no se exige muchas veces lo mismo, aunque debería ser así, a los productos académicos y a los productos farmacéuticos comerciales, ¿no? Y eso lo hemos vivido recientemente, por ejemplo, con el tema de un CART para linfoma del manto, que es Tecartus, que tuvo un retraso enorme en España para conseguir la aprobación respecto al resto de Europa, 1 año y medio por detrás del resto de Europa que lo podía utilizar sin problemas, un producto que tenía unos resultados fantásticos. Y mientras esto no estaba aprobado porque tenía una indicación de no financiación, que ni siquiera estaba en este limbo, estaba en un limbo peor. Porque ahí no hay forma de utilizar el producto, se estaba usando el ARI para estos pacientes donde no había ningún resultado para linfoma de células del manto. Lo digo porque esto de los resultados yo no los pongo en duda, yo sí, a veces sí, porque ahí no había ningún resultado que avalara el uso de ese CART para esa patología. Ya. ¿Y ahora yo qué hago? Bueno, si tengo una situación te llamo y me... Aquí, totalmente, María. Me suena el caso que mencionabas, pero sí. Yo creo que, Álvaro, no sé si querías apuntar algo en esta parte de la directiva. Bueno, yo simplemente apuntar que las enmiendas y lo que se acaba discutiendo, debatiendo, tiene que ser muy fino. O sea, porque al final siempre yo creo que no somos muy finos regulando nuevamente y al final, oye, pues también somos muy, por otro lado, muy, como diría yo, pues a la hora de coger y sacar, ¿no?, la punta a las cosas y llevarte esto por aquí, llevártelo por allá y al final, como no se termine de regular eso bien, porque también revisando las enmiendas que van en la línea de definir ocasionalmente, hay algún matiz ahí que no termina de estar, yo creo que muy bien atado, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, que hay que trabajar un poco en ello. Sin duda. No, muchas gracias. Somos conscientes de que somos lo que os separa al cóctel, pero que queremos dejar también tiempo para preguntas. Pero dejadme que haga una última pregunta que no está muy relacionada o directamente relacionada con el nuevo paquete regulatorio de la Unión Europea, pero sí le impacta y es la decisión de invertir los fondos europeos en la creación del PERTE Salud de Vanguardia, que tiene como objetivo convertir a España en una potencia de terapias avanzadas. Entonces, Jordi, ¿nos podrías contar un poco cómo se ha instrumentalizado este PERTE y un poco en qué consiste? Porque creo que es un tema muy interesante. Bueno, a lo mejor Virginia nos puede ayudar un poquito en esto, no sé, pero porque yo lo que puedo conocer del tema es, entre comillas, la teoría, pero luego la práctica... Elena, dices, ¿no? Perdona, Elena, sí, perdona. Sí. La teoría es esta, o sea, es verdad, el PERTE parte de la idea de que España es un gran productor de ciencia y que hay una cierta desconexión entre la producción de ciencia y la aplicación de ciencia por parte de la industria. Entonces, vamos a intentar favorecer con proyectos específicos esta transferencia de conocimiento y, en concreto, en el PERTE tenemos 2 actuaciones específicas de esta materia, que son la financiación de proyectos de investigación clínica en el ámbito de las terapias avanzadas y luego el tema también de un instrumento de coinversión público-privada en terapias avanzadas. El problema que yo le veo es que las cifras son ridículas.
porque estamos hablando, fijaros lo que dice el PERTE, y una vez más es que prefiero leerlo textualmente para no equivocarme, nos está diciendo 15 millones de euros anuales, ¿vale? Y entonces dice que el impacto esperado con 15 millones de euros anuales es el desarrollo con éxito hasta fase 1 de 5 medicamentos de terapia avanzada. Claro, yo me imagino, a cualquier consejo de administración le dices, deme 15 millones de euros anuales que le voy a dar 5 productos en fase 1 y es que, vamos, o sea, me hacen la ola seguro, ¿no? Pues, yo cuando leo esto digo, no sé qué está pasando, pero algo no cuadra. El instrumento de coinversión está hablando de 31 millones de euros para, y una vez más textualmente, impulsar el avance y la capacidad tecnológica de la industria biofarmacéutica española para fomentar actuaciones de I+D en el ámbito de las terapias avanzadas, las vacunas y las terapias dirigidas. Pero ¿cómo quiere usted impulsar nada con 31 millones de euros en este ámbito? Si es que esto es una miseria. Entonces, esto queda muy bien ponerlo en los documentos. No sé en la práctica si este dinero sirve a lo mejor para algunas actuaciones asistenciales, no lo dudo, que pueda servir para tal, pero lo que dudo mucho que pueda servir es para tener este impacto. En la segunda actuación, el impacto esperado dice desarrollo con éxito hasta fase 2 de 3 medicamentos de terapia avanzada. ¿Cómo quieres llevar 3 medicamentos de terapia avanzada a fase 2 con 31 millones de euros? No sé, es que el que lo consiga pues se merece el premio Nobel de algo. Pero de verdad que, o sea, por eso digo que no sé si en la práctica a lo mejor con este dinero se pueden hacer cosas muy interesantes, pero no se va a poder hacer esto que dice el plan. Yo creo que efectivamente son cantidades un poco irrisorias. Sí que es cierto que se detecta una alta necesidad para avanzar los proyectos de investigación en fases muy tempranas que están en la academia por esa falta de conocimiento regulatorio, o sea, todo ese empuje que es lo que necesitan estos proyectos para salir adelante, pues es la necesidad que se ha detectado, ¿no? Y con esto del PERTE pues es un poco el objetivo, porque como bien dices, España es muy potente académicamente en investigación, pero bueno, en términos de cuantías entiendo que estos son todo cuestiones que maneja el Carlos III y ahí la verdad es que nosotros como comunidad autónoma tampoco tenemos ningún poder de decisión. Vale. No, yo creo que claro y con el objetivo de que sigan todos en el mismo proceso de autorización centralizada, ¿no? Vale, perfecto. Pues nada, acabado el debate en la mesa, sí que nos gustaría abrir el turno de preguntas a vosotros, a la audiencia. Es un tema muy interesante, así que estoy segura de que habrá algunas preguntas. Yo no voy a hacer más como el resto de moderadores porque he estado haciendo un montón, así que nada, os dejo la palabra. Sí, gracias. Buenos días, Jorge Muñoz, patrono de CECI. He apuntado muchas gracias a muchas cosas, gracias a todos los ponentes. Hay una que viene, Elena, de un comentario tuyo que luego cada uno habéis tocado, Mariana por un lado y Álvaro y Jordi por también. Decías, Elena, la conveniencia, que a propósito de lo que decía ayer César, regular la financiación de estos medicamentos entre la aprobación de la EMA y el precio y reembolso, ¿verdad? Y claro, sí, piensas, cuanto antes llega al paciente mejor. Yo pensaba, claro que sí. ¿Por qué? Porque llega antes al paciente, porque es bueno para nosotros como pagando porque nuestro dinero de impuestos será mejor usado, porque será más fácil incluso que el precio sea menor por ese riesgo compartido, ¿no? No se me antoja muy adecuado que el suministro por uso compasivo sea sine die, gratuito, ¿no? Entonces, cuanto antes el Estado pueda beneficiarse de esas negociaciones. Ayer hablábamos de transparencia y la importancia que son esas negociaciones, ¿no? Y también, Mariana, a tu punto, a mí, fíjate, hace un tiempo me decía un amigo, y yo estoy contigo, Jordi, el nivel de todos los sanitarios de las administraciones en España es espectacular. No tengo ninguna preocupación si a mi padre le tuvieran que tratar con el ARI y demás. Pero claro, también venía un amigo y me decía que demonios, es que también, como dices, Mariana, ¿no? Es que al final el primero ha pasado por un procedimiento, por un proceso, con un número de pacientes en un ensayo clínico, bien, y este otro ni siquiera tiene la indicación, ¿no? Entonces, la reflexión es, puede haber una preocupación en un ciudadano de que le infundan, en este caso, ¿no? Porque es un medicamento especial,
un medicamento que no tiene esa indicación, ¿no? Cuando existe otro que igual está aprobado en Europa y ya ha ido por un proceso de ensayos y demás. Y claro, en un foro de juristas también, pero decía como jurista, ¿no? Y yo preguntaba, pues, y Jorge, ¿tú crees que hay algún punto de responsabilidad de la Administración? Y bueno, hay dudas. Yo tranquilizaba en el sentido de, mira, todos los actores en España hacen lo mejor para los pacientes, pero creo que a tu punto, Elena, sí, es que hay que regularlo pronto para proteger también a todos vosotros que estáis al final luchando por lo mejor para los pacientes. Pues nada, muchas gracias. Gracias. No sé si hay tiempo para una pregunta más. Sí. Hola, buenos días. Lola Canalejo de Bristol. Yo tenía una pregunta, sobre todo, Elena, para ti. Bueno, en primer lugar, mil gracias. Mil gracias, Jordi, por la exposición, que yo creo que nos has dejado a todos con la boca abierta. Y tenía una pregunta, sobre todo, por aprovechar a Elena y Mariana, porque efectivamente, ¿no? Y cogiendo también un poco el testigo de Jordi de sacar pecho de España, etcétera, ¿no? De nuestros clínicos, de nuestro sistema, del plan nacional, pero sí hemos comentado esa necesidad a lo mejor de actualizarlo. ¿Hasta qué punto tenéis noticias de que efectivamente esto, ¿no?, pueda suceder en el medio plazo? Ya entiendo que en el corto no. ¿Hay comunicación Ministerio-Comunidades Autónomas en este sentido? Comentaba también, no me acuerdo si era Mariana o Elena, tú, que las comunidades autónomas estaban organizadas de manera diferente. Un poco, ¿cuándo pueda llegar esa armonización o cómo España se pueda estar preparando para una plataforma que parece, ¿no?, que va a dar el salto y salto grande y que nos posicione como uno de los países principales, ¿no?, donde la industria vea la posibilidad de lanzar versus otros países, dado el gran nivel que hay en hematología? A ver, si quieres empiezo yo. En cuanto a comunicación con las comunidades autónomas y el avance con el plan, sí que existe comunicación en el seno de la Comisión Permanente de Farmacia, que es donde se reúnen las comunidades y el Ministerio. La Comisión Permanente es un órgano, un instrumento de trabajo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y obviamente sí que se está actualizando el plan poco a poco, porque de hecho vemos que ya han salido los nuevos anexos de las nuevas CAR-T, es decir, poco a poco se está trabajando. Yo creo que es más una cuestión de que el nuevo equipo, bueno, nuevo, ya lleva tiempo, pero alguien vaya tomando las riendas de esto, pero sí que hay voluntad de que siga adelante el plan y se vaya ampliando. No sabemos todavía en qué términos se va a avanzar, pero bueno, sí que se va a actualizar, sí. No me acuerdo, otra pregunta que habías hecho era… No, y en general, ¿no?, España, ¿cómo posicionamos y cómo nos preparamos para que España no deje de estar ahí? Oye, parece que lo estamos haciendo bien, que no dejemos de estar, ¿no?, y nos volvamos a quedar atrás, y que para la industria sea un foco lanzar en nuestro país, ¿no? Sí, yo creo que es que, aparte del plan nacional, lo que sí que tendríamos es todas las comunidades autónomas también avanzar y, como bien has dicho, las velocidades son muy distintas. En Madrid sí que tenemos una estrategia regional de todas las terapias avanzadas, no solo CAR-T, y desde también de 2018, pero en otras comunidades autónomas no existe este plan estratégico y, al final, como decía Jordi, todo esto toca mucho la parte de procesos asistenciales y eso es un tema autonómico. Entonces, yo siempre que voy a los foros invito a todas las comunidades autónomas a que se pongan las pilas con esto, porque al final, si en unas comunidades lo tenemos bien organizado y en otras menos organizado, pues esto desacompasa, porque los pacientes al final no se van derivando entre comunidades autónomas y es absolutamente necesario que a nivel autonómico haya avances. Solo apuntar una cosa que yo creo que es importante. España ha sido pionero inicialmente en las terapias avanzadas y en el acceso a las terapias avanzadas, pero después se ha quedado un poco retrasado respecto al resto de Europa y el resto del mundo, indudablemente. Ya estamos en ese retraso, entonces. Ya estamos, porque la indicación del CAR-T en primera recaída para linfoma difuso, que es el más frecuente, ha estado con una demora respecto al resto del mundo de, por lo menos, ahora no sabría decir exactamente, por 1 año y medio, sí. y el CAR-T en manto incluso más, sí. Lo cual son fármacos que tienen resultados,
tienen resultados muy potentes. Para los clínicos ha sido realmente un poco dramático la espera hasta la aprobación de estos tratamientos y han entrado con muchísimo retraso. O sea que eso ha sido pionero al inicio, pero ahora mismo, bueno, ahora se han aprobado, o sea que ahora hay que ser positivo. Esperemos que la dinámica sea en esa dirección, pero hay muchas otras indicaciones que todavía no están aprobadas con otros CAR-T. Muchas gracias. Veo entonces que el problema es más el acceso, ¿no? Siempre. Vale, pues nada, yo creo que ya os vamos a dejar que vayáis al cóctel, pero dejadme que dé las gracias otra vez a los ponentes. Yo creo que han sido unas intervenciones impresionantes, así que agradeceros de nuevo vuestra participación y sin más, nos vemos ahora en el cóctel. Muchas gracias.